Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Esposa del César. La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción, de anticorrupción, con palabras que todos entendamos. Fenomenal, hoy me toca platicarles una noticia acerca de Novartis. Novartis es una empresa suiza que se dedica al negocio de la farmacéutica y lo que trascendió en las últimas semanas es que se le impusieron distintas multas a Novartis por distintas razones que ascienden a alrededor de $1,000 millones, poco más de $1,000 millones. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Novartis Suiza, Novartis AG, tiene distintas subsidiarias. Esto significa que son empresas que son de su propiedad y que le ayudan a hacer negocios en distintos países. Bueno, de entre esas subsidiarias está la de Grecia, la de Estados Unidos y la de Corea del Sur. Estas tres son las que participaron, o sus empleados participaron en distintas tramas, distintas estratagemas para cometer actos de corrupción con la finalidad de hacer negocio, de ganar dinero con sus productos. En segundo término, es importante decir que Novartis, aunque es una empresa suiza, hace negocios en Estados Unidos a través de sí vender sus productos, pero específicamente de colocar sus valores, de vender sus acciones en la bolsa de valor o otros documentos que se parecen a las acciones en las bolsas de valores de Estados Unidos. Esto es importante porque al hacer eso, las autoridades de Estados Unidos automáticamente tienen jurisdicción, automáticamente pueden aplicar las leyes de ese país. Bueno, pues lo que sucedió es que Novartis Grecia y Novartis Corea del Sur, a través de sus empleados, pagaron sobornos a médicos de hospitales y de clínicas que pertenecen al gobierno de Grecia. Están en Grecia, atienden pacientes de Grecia, pero se consideran empresas propiedad del Estado. ¿Qué significa? Que el gobierno es dueño de estos hospitales y de estas clínicas, aunque sea de una parte. Eso significa que pagarle un soborno a cualquier empleado, aunque sea un médico, es como pagarle un soborno a cualquier otro funcionario de gobierno. Es exactamente igual que si le pagáramos un soborno a un policía. Bueno, pues los empleados de Novartis utilizaron viajes a convenciones y conferencias que a veces ni siquiera existían y en realidad le pagaban el hotel, los gastos de viaje y comidas de lujo a los empleados del gobierno de Grecia, a los empleados de las clínicas y de los hospitales del gobierno de Grecia. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que recetaran los medicamentos de la empresa Novartis. Ya esto por sí solo es malo porque constituye pagar un soborno. Es en realidad pagar un soborno a un empleado de gobierno. Esto por sí solo es un delito. Y además las leyes estadounidenses, que ya sabemos que por esas razones le aplican a Novartis, también establecen que es delito esconder estos sobornos. O sea, no nada más pagar el soborno es delito, sino que registrar ese soborno como cualquier otra cosa, esconder ese soborno en nuestra contabilidad es otro delito. Bueno, pues estos dos delitos se le imputan a Novartis. Además de eso, Novartis Estados Unidos, la subsidiaria de Estados Unidos, vende sus productos al gobierno federal a través del programa Medicare. ¿Okay? El programa Medicare es un programa financiado por el gobierno federal en el que se dan servicios de salubridad, servicios de salud, hospitales, medicamentos, etcétera, a las personas, particularmente a personas mayores. Bien, lo que sucede es que este servicio o este programa tiene un sistema que se le llama copago. El copago es una cantidad fija que cada uno de los pacientes o cada uno de los usuarios paga cada vez que utiliza servicios médicos. Por decir una cosa, tal vez mi copago establecido es de $1,000 y si quiero ver al doctor, pago esos $1,000, aunque la cuenta sea mayor o menor. Si necesito muletas, pago esos $1,000, aunque la cuenta sea mayor o menor, cirugía, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que Novartis hacía es que buscaba pacientes que utilizaran sus medicinas y entonces cubría esos gastos o les reembolsaba el copago a los pacientes porque sabía que el gobierno federal iba a pagarle los medicamentos a los pacientes y esos medicamentos son los que vende Novartis. Obviamente esto por sí solo es un acto indebido, es un acto de corrupción, pero es ilegal al amparo de distintas leyes, no necesariamente es delito, pero sí constituye un fraude en contra del gobierno federal de Estados Unidos porque al final ellos son los que pagan la cuenta. Bueno, a raíz de todos estos actos se dieron varias sanciones, a grandes rasgos 4 sanciones diferentes. Lo normal, lo habitual y sobre lo que siempre platicamos en La Esposa de César es sobre sanciones bajo la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero. Bueno, aunque sí cierta parte de las sanciones se aplicó por esta ley, los demás actos no necesariamente caen bajo esa categoría y entonces las autoridades estadounidenses se las ingeniaron
para encontrar las leyes y las autoridades que sí pudieran aplicarle sanciones a Novartis por los demás actos. Entonces vamos en orden por las sanciones que sí son un delito, que es salir de tu país a pagar sobornos a otro país, en este caso en Grecia. Les pusieron una sanción de 445 millones de dólares. Esto lo pagaron al Departamento de Justicia. Después, por violar la ley estadounidense sobre cobros fraudulentos al gobierno federal por hacer todo este asunto del copago, le aplicaron una sanción de 642 millones de dólares. Aquí también participó el Departamento de Justicia, pero no como una acción criminal, no como una acción penal, no tiene que ver con delitos, tiene que ver con otras cosas ilegales que no son delitos, pero también son malas. Después de esto, se le aplicó una sanción de 38 millones de dólares por violaciones a la ley estadounidense sobre corrupción en el campo de la medicina, que de la misma manera establece que es ilegal participar en actos de corrupción, especialmente cuando se relacionan con las cuestiones médicas, con doctores, servicios médicos, etc., pero no necesariamente es delito. Bueno, pues aquí participan otras autoridades del gobierno estadounidense que no son necesariamente el Departamento de Justicia, pero que sí se encargan de la supervisión. Funcionan como órganos internos de control dentro de las distintas autoridades, y aquí quien participó fue la Oficina del Inspector General de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos. Es otro apartado del gobierno. Y por último, Novartis, al hacer todo esto, también violó distintas leyes estatales, y los gobiernos de los estados, en vez de que cada uno hiciera sus actos legales o iniciara sus propios juicios, se sumaron a los juicios del Departamento de Estado, al federal, y a través de ellos los dejaron que los representara, que el Departamento de Estado representara a los gobiernos estatales y le impusiera a Novartis una multa por 48.1 millones de dólares. Esto lo hicieron a través, como les comenté, con distintas autoridades y a través de distintos convenios. No es el convenio clásico en el que la empresa se acerca al gobierno y le dice: a cambio de que me porte bien o a cambio de que haga X, Y o Z cosa, me vas a reducir la pena. Aunque eso se aplica, aquí, como son otras autoridades, pues tuvieron que echar mano de otros convenios diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque tradicionalmente habíamos prestado atención a las leyes que se ocupaban específicamente sobre cuestiones de soborno y específicamente sobre cuestiones de soborno en el extranjero. Pero ahora que vemos que las autoridades estadounidenses se empiezan a poner creativas con este tipo de sanciones, de convenios y utilizando otras dependencias del gobierno, pues nosotros tendremos que ajustar nuestra estrategia de anticorrupción o de prevención de la corrupción para también cumplir con esas leyes y con esas autoridades. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que la corrupción se denuncia, hay que alzar la voz para todo, pero siempre con mucho cuidado. Si no están seguros de que lo que están viendo es corrupción o de que su seguridad está completamente garantizada, no hay que hacer nada. Acérquense a quien les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir nosotros a info@strainer.mx y encantados les vamos a ayudar, pero por favor con mucho cuidado. Gracias por estar con nosotros en La Esposa del César.